Keops, Kefren, Micerinos. La meseta de Giza se suele percibir como la cuna de la era de las pirámides de Egipto. Pero a unos cuantos kilómetros de distancia, hace más de 4.500 años había una construcción increíble. Una de las primeras pirámides del antiguo Egipto, edificada antes de la de Keops. No obstante, a primera vista no hay nada visible. Pero a medida que fueron excavando en la arena, los arqueólogos descubrieron una pirámide sepultada en la necrópolis de Saqqara, la del faraón Sejemjet. Sejemjet es una de las figuras más enigmáticas de la historia de Egipto. La historia del descubrimiento de esta tumba es una de las más extraordinarias, pero a la vez más tristes de toda la arqueología egipcia. Una pirámide de la que solo queda la tumba subterránea y este magnífico sarcófago. La pirámide de Sejemjet está llena de incógnitas y una de ellas es ¿por qué está el sarcófago vacío? Este monumento de eternidad no está abierto al público. Hasta ahora no había accedido ninguna cámara de televisión. Al entrar, nuestro equipo se dispone a descubrir algo excepcional en el interior de la tumba. Me he quedado sin palabras al sentir la grandeza de este sitio. ¿La pirámide de Sejemjet es un error de construcción? ¿Por qué su descubrimiento ha sido esencial para los egiptólogos? ¿Cómo nos van a permitir las galerías de la pirámide desvelar uno de los secretos mejor guardados de las técnicas de construcción de sus creadores? Con el objetivo de resolver todos estos misterios, nuestros científicos han conseguido una autorización para entrar en las pirámides más emblemáticas del antiguo Egipto con un escáner láser de última generación. Está un poco estrechito. A ver si conseguimos abrirnos paso por aquí. Con este método podemos obtener una copia digital del interior de la construcción con una precisión milimétrica. Con unos pocos cliqueos se pueden tomar medidas que serían complicadísimas de conseguir sobre el terreno. Estas nuevas herramientas van a proporcionarle a nuestros expertos nuevas pistas en esta investigación científica que comenzó hace 200 años. Frank Monnier es ingeniero y egiptólogo, todo un experto en las grandes pirámides. Este apasionado le ha dedicado su vida a la arquitectura y al estudio de las gigantes de arena. A partir de algunos datos a su disposición, dibuja el plano de la pirámide sepultada de Sejemjet. A pesar de no haber sido apenas estudiada, esta pirámide es una de las claves para entender los secretos de las pirámides míticas como la del faraón Keops. Aquí he dibujado una vista en planta de la pirámide de Sejemjet, de la base de la pirámide y de las cámaras funerarias. Sería bastante interesante escanear estas cámaras porque, como podemos ver, este plano se basa en los únicos planos que existen. Tenemos una representación muy esquemática con líneas rectas. En realidad, sabemos que no son así. Decidimos organizar una fascinante misión a Saqqara para escanear el interior de esta pirámide desconocida. El objetivo es producir una copia digital en 3D del monumento con una precisión sin precedentes. Hace 70 años, el descubrimiento de la pirámide nos deleitó con el sarcófago de piedra más antiguo del Egipto de los faraones. Hoy, gracias a nuestros escáneres de última generación, nuestro equipo va a tratar de revelar los últimos secretos de la pirámide. Y sobre todo, la razón de su estado. ¿Por qué está sepultada? La pirámide de Sejemjet no es para nada una pirámide común, ni conocida. Pasa completamente desapercibida. Además, la entrada a las cámaras funerarias está estrictamente prohibida. Es difícil saber si vamos a poder colarnos en los subterráneos. Aún no conocemos el estado de deterioro de la tumba cuando el arqueólogo francés Alban Brice-Pampou llega a su destino. Su misión es recopilar datos con la ayuda del escáner. Este equipo tecnológico puntero va a permitirle hacer un análisis inédito de la pirámide sepultada. Cuesta imaginar que aquí se edificara un monumento gigantesco. Cuando llegas a este sitio, la verdad es que es difícil imaginarse cómo era antes, porque estamos ante una pirámide que prácticamente solo tiene cosas bajo tierra, que vamos a descubrir con el escáner. El arqueólogo tiene que realizar un plano en 3D del interior de la pirámide, de lo que se conoce como las cámaras funerarias subterráneas. Esta herramienta es un LIDAR portátil en miniatura que permite tomar miles de medidas por segundo del espacio gracias a un láser con el objetivo de reproducir por primera vez un modelo 3D preciso y de alta resolución del entorno escaneado. Por
Por una de las pocas veces en su historia, la pirámide ve la luz del día. Con cuidado, el arqueólogo pisa estos laberintos llenos de arena. Una vez puesto en marcha el motor del aparato, hay que darse prisa. El tiempo en el interior es limitado. Pueden desprenderse piedras, y nosotros solo hemos conseguido una autorización excepcional de 2 horas para no dañar aún más lo que queda de la pirámide. En la Cámara del Rey, un descubrimiento majestuoso. Está presidida por el sarcófago de piedra más antiguo de Egipto, un monolito de alabastro extraordinario. En este laberinto, Albán se orienta gracias a los planos que le confió Franck Monnier. Entonces he entrado por aquí. He bajado por esta galería. He llegado a la Cámara del Rey y estamos en este pequeño camino, justo detrás del sarcófago. Con su teléfono, compara los planos con la vista previa en directo de los datos obtenidos. Aquí vemos lo que he caminado, la línea verde. Y esto, el círculo verde, es donde estoy ahora mismo. Y todos estos puntos blancos son los puntos para la digitalización. Albán no solo va a intentar conocer mejor los volúmenes del interior de la pirámide, sino que también va a poder documentar el estado de degradación de la tumba. Se tiende a perder un poco el sentido de la orientación y de la profundidad a medida que se avanza por esta zona subterránea. El objetivo del escáner es poder verlo todo en conjunto y luego ver bien todas las capas, las diferentes altitudes y los diferentes tipos de alteración de forma global. La miniaturización del escáner le permite al arqueólogo entrar en los sitios más estrechos y de más difícil acceso. Vamos a avanzar. Voy a esperar un poco y recopilar datos. Se ven muy bien los dos caminos paralelos que hay. Justo venimos de este. Ha conseguido reconocer bien la posición relativa de los dos túneles. Albán sigue recopilando todos los datos posibles que serán procesados posteriormente por el ordenador. Tiene el tiempo contado dentro del monumento, porque este no puede estar abierto mucho tiempo. La pirámide de Sejenjet, hoy sepultada bajo la arena, se prepara para revelarnos sus misterios. ¿Cómo desapareció? ¿Qué pasó? Está muy apartada de Saqqara. Incluso si vas andando por la zona, podrías no verla porque está por debajo del nivel del desierto. Podrías pasar por delante y ni darte cuenta. 2700 años antes de Cristo, justo cuando comenzó la época de la construcción de las pirámides, las cámaras funerarias de los faraones no se construían en gigantes monumentos como los de Giza, sino que se excavaban en la roca bajo tierra. Se puede distinguir de forma muy clara el lecho de roca, esto, de las piedras que apilaron luego. La cámara funeraria y las galerías las excavaron en la roca, es decir, en el lecho de roca que se prolonga bajo tierra. Después de semanas de trabajo, los datos obtenidos por el escáner ya pueden analizarse. Este documento 3D de la pirámide de Sejenjet es extraordinario. La estructura subterránea se ve claramente. Es un buen plano. La estructura subterránea es muy irregular. Es imposible conseguir un plano tan exacto de una superficie tan irregular sin la fotogrametría o el escáner láser. Esta copia digital de gran precisión nos garantiza el acceso a los subterráneos que normalmente están cerrados para los egiptólogos. Nos va a permitir entender mejor por qué el faraón eligió este lugar en particular, ya que no fue por casualidad. En la necrópolis de Saqqara, situada en el Valle del Nilo, Sejenjet construyó su tumba a 40 metros sobre el lecho del río, en una meseta rocosa cubierta de arena. Mark Lehner quiere desvelar los secretos de uno de los mayores misterios del Egipto de los faraones. ¿Por qué está la pirámide sepultada bajo la arena, mientras que otras situadas a decenas de metros sobresalen de la meseta de Saqqara 4000 años después de su construcción?
Este arqueólogo estadounidense va a recopilar pistas para ayudarnos a entender cómo se construyeron las cámaras funerarias de este rey desconocido. Lleva más de 40 años estudiando las pirámides. Y sin duda es emoción lo que siente al entrar por primera vez en la pirámide de Segen-Het. Hay piedrecitas cayendo del techo. Los trozos de piedra cayéndose del techo no transmiten mucha confianza. Básicamente demuestran lo frágil que es esta piedra. Estamos a 18 metros bajo tierra. Imaginad a los constructores hace 4000 años que tuvieron que excavar estas galerías. También extrajeron la arcilla natural de esta roca, la arcilla margosa. Es una arcilla calcárea del desierto. Hablamos de cientos de miles, incluso de millones de toneladas. Hoy en día es como caminar por una cueva. Es una experiencia increíble. Cuando estás aquí, piensas en todos los canteros excavando este enorme y profundo pasillo que sigue hacia abajo. Te muestra la mano del hombre y te enseña cómo lo hicieron, cuáles fueron sus métodos. Me he quedado sin palabras al sentir la grandeza de este sitio. La verdad es que este pasillo es inmenso, casi como una catedral. Segen-Het había elaborado un plan. ¿Qué proyecto tenían los constructores que excavaron la pirámide de este faraón desconocido? Habla de ambición, de poder y de confianza. Confianza de que va a poder construirse y convertirse en un gran monumento como el de Djoser. Creo que tenía algo bastante ambicioso en mente, que pensaba hacer otra pirámide escalonada como la de Djoser. Este pasillo largo y estrecho mide menos de 1 metro de ancho y se adentra hasta llegar a los 80 metros de profundidad. Se trata del corredor descendente. Es la entrada a la pirámide, parte de la cara norte del monumento. El corredor descendente que constituye el primer tramo de las cámaras funerarias está orientado a la estrella polar, porque en términos egipcios eran las imperecederas estrellas inmortales, y el faraón debía reunirse con las imperecederas allí arriba para que él también fuera inmortal. Una pendiente de 25 grados conduce a la cámara funeraria donde se encuentra la tumba del rey. El ángulo aproximado de 25 grados de un corredor descendente no solo se construye así para que esté orientado a la estrella polar, sino también para ofrecer una relación de pendiente sencilla y así controlar la pendiente de bajada. El experto francés Franck Monnier quiere saber más acerca de esta pirámide de la que solo existen unos pocos registros. Decide visitar el lugar. La pirámide de Segen-Het se hace de merecer y el camino hasta ella está lleno de obstáculos. No se pueden distinguir bien los caminos y es normal que el coche se quede atascado en la arena. Una vez bajo tierra, Franck Monnier no oculta su emoción. ¡Qué maravilla! Es la primera vez que entro en esta pirámide. Y la verdad es que estoy muy emocionado, porque llevo mucho tiempo estudiándola. Es impresionante, sobre todo porque es una de las primeras pirámides. La segunda pirámide de la historia de la humanidad. A medida que vamos descendiendo por la pirámide, más impresionante es el estado de la roca y de la estructura de las cámaras funerarias. Se aprecia muy bien la calidad de la piedra caliza. Es muy deleznable, formada por pequeñas capitas como esta que se superpusieron a lo largo de millones de años antes de la construcción de la pirámide. Bajo la corteza hay una gruesa capa de arena, por lo que el suelo está blando. Y la piedra caliza es arcilla calcárea. Estamos a 30 metros bajo tierra. Cuanto más bajamos, peor ventiladas están las galerías. Cada vez resulta más difícil respirar. Se puede ver la fragilidad de la roca. Básicamente corremos el riesgo de que en cualquier momento una parte, una roca o un trozo de piedra pueda desprenderse y caerse. Hay que avanzar con cuidado por las galerías.
¿Veis esta capa de piedra a punto de desprenderse? Hay que evitar darle con la cabeza, que no se nos caiga encima. En un laberinto, Franck Monnier advierte una línea roja en el techo. Esta línea roja se trazó cuando estaban construyendo la pirámide. Es increíble que hace más de 4.600 o 4.700 años, un obrero o un técnico viniera con un pincel y tinta roja, pintara la línea y que aún siga aquí. Esta línea estaba destinada a desaparecer porque servía de guía a los obreros para excavar y aplanar las paredes laterales simétricamente. Los antiguos egipcios excavaban en la roca con herramientas muy rudimentarias. El obrero egipcio, que tenía que excavar las galerías de la pirámide de Sekhem-Het, tenía que tener a su disposición un mazo y un cincel. El mazo era, al fin y al cabo, una especie de martillo. Es nuestro martillo. Y el cincel de cobre es nuestro formón. Así que con el mazo y el cincel de cobre tallaban la piedra. El cobre es un metal bastante blando. Extraían el cobre de minas en el Sinaí, bastante lejos de Memphis y Saqqara. Luego golpeaban los cinceles con mazos de madera. Y gracias a esta tecnología tan simple, podían trabajar la piedra caliza fácilmente. Hace falta tener imaginación para construir una imagen mental de la pirámide hace 4.000 años. De hecho, hasta los años 50, el monumento no había emergido aún de la arena. No existía en ningún documento. Fue el egiptólogo Zakaria Goneim quien, intrigado por la extraña apariencia del terreno, decidió inspeccionarlo. En el informe de su exploración, Zakaria Goneim cuenta que el descubrimiento fue fruto de una bonita serendipia. Se dio cuenta de que relativamente cerca de la tumba de Djoser había algunas irregularidades en el suelo y vio una especie de pared que sobresalía un poco de la tierra, así que se puso a excavar. Goneim descubre que no solo se trata de una pequeña habitación con una tumba pequeña, sino que es un enorme complejo piramidal del tamaño de varios campos de fútbol grandísimo. Llegó un momento en el que dijo que excavar aquí era como trabajar en un sitio varias veces el tamaño de Trafalgar Square en Londres. Cientos de personas acuden al yacimiento para ayudarle a excavar. Y encontraron esto, la entrada a la pirámide escalonada inacabada de un faraón. Esto lo llenó de esperanza, y no solo a él, sino también a todos los egipcios, ya que tan solo hacía unas décadas del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El arqueólogo egipcio piensa que se encuentra ante un descubrimiento de las mismas dimensiones. Congrega a la prensa mundial. Dentro había una sorpresa, un sarcófago hecho de un monolito gigante de alabastro. Y entre todo este revuelo, al que asistieron grandes personalidades, abre el sarcófago y no encuentra nada dentro. Decepción y vergüenza para Zakaria Goneim. Todas las esperanzas de descubrir un tesoro como el de Tutankamón se desvanecen. La ausencia de una momia plantea muchas preguntas. ¿A quién podría pertenecer la tumba? ¿Por qué está vacío el sarcófago? A pesar de su mala suerte, el científico encuentra algunas pistas abandonadas, entre ellas fragmentos de cerámica. Había vasijas selladas con el nombre de Sekhem-Het. Y gracias al descubrimiento de estas inscripciones, pudieron esclarecer que era el autor del monumento. Ahora bien, el arqueólogo también encontró una piedra con el nombre de Djoser. ¿Quién es entonces el misterioso Sekhem-Het? ¿Qué relación tenía este rey desconocido con otro faraón de suma importancia de la dinastía tercera, Djoser? Hay muchos misterios que rodean a Sekhem-Het, desde quién era hasta esta construcción arquitectónica. Aparte de esta pirámide descubierta en 1950, solo se encuentra otra mención a Sekhem-Het, a cientos de kilómetros de Saqqara. Solo tenemos una mención de él, y es una inscripción en el Sinaí. Es muy interesante porque evidencia que hizo expediciones a el Sinaí.
Este fue un lugar importante para la obtención de recursos minerales, especialmente de cobre. Se encontraron 2 secuencias de bajorrelieves con el nombre de este rey, Sekhemjet. Representado como rey, lo vemos primero con la corona roja, luego con la corona blanca y también masacrando a beduinos de El Sinaí y haciéndose con el poder de las minas de cobre y de turquesa de El Sinaí. Sekhemjet fue, por lo tanto, un rey de la dinastía tercera que, durante su reinado, desarrolló el comercio de Egipto. Los expertos coinciden en que Sekhemjet sería el sucesor o incluso el hijo de Zoser. Pero aún quedan muchos misterios que nuestra misión está a punto de resolver. ¿Por qué estaba el sarcófago vacío cuando el arqueólogo entró en la cámara funeraria? Una de las hipótesis que formuló Zacarías Goneim es que puede que la pirámide fuera saqueada. Saqueaban las pirámides y de hecho es muy posible que todas las tumbas de Egipto fueran saqueadas justo después de que las construyeran y enterraran a los reyes. Pero ¿cómo pudieron entrar los saqueadores si la entrada estaba sellada cuando los arqueólogos descubrieron la pirámide? 70 años después de su descubrimiento, por una de las pocas veces en su historia, se van a analizar de nuevo todos los rincones de la pirámide. Pero esta vez con una tecnología de última generación. Frank Monnier ha detectado un pozo vertical situado a medio camino del corredor descendente que lleva a la cámara del rey. Le hemos pedido al Ban Brishpampu que complete los datos que tenemos a nuestra disposición. Con ayuda de una pértiga, el escáner puede alcanzar más metros de altura. Su precisión milimétrica nos permite colarnos en los rincones más remotos. Ha alcanzado los 6 metros, por lo que conseguiremos más datos, pero no estoy seguro de que obtengamos muchos detalles de la parte superior, porque está muy alta, así que bueno, la idea es ver bien el pozo, ver las diferentes capas geológicas, para así quizá entender cómo se construyó, cómo le dieron forma. Revela cavidades indetectables a simple vista. El escáner envía rayos láser a las paredes próximas y determina de esta forma el volumen del espacio estudiado. Toma miles de medidas en unos minutos que generan datos de una asombrosa precisión. El resultado inmediato es una nube de puntos, una malla muy densa de cientos de millones de coordenadas. La chimenea parece haber tenido varias funciones. Para empezar, para la construcción de las cámaras funerarias. Tenían que sacar los materiales de los subterráneos que estaban mucho más abajo. También necesitaban dejar que entrara el aire, porque como podemos notar, hay muy poco aire aquí abajo. Incluso nos cuesta respirar hoy en día. Así que imaginaos a los obreros trabajando en las condiciones de la época, con polvo, sin apenas luz ni oxígeno. Por lo tanto, el pozo se utiliza para extraer escombros, pero también para ventilar la obra durante los trabajos de construcción. El modelo 3D nos da otra pista crucial sobre su uso. Es como si tuviéramos el monumento dentro del ordenador, lo que nos facilita mucho el trabajo porque podemos tomar medidas libremente. Bueno, actualmente la altura de esta chimenea es desde el punto más bajo hasta el punto más alto de unos 19 metros. Esta chimenea unía las cámaras funerarias del faraón con el desierto de Saqqara. Con los métodos tradicionales, si se midiera dentro del monumento, haría falta mucho dinero. Se necesitarían andamios o escaleras altas. Y además se tardan días en tomar estas medidas. Pero bueno, ahora con unos cuantos cliqueos tenemos la altura de la chimenea. Nos da una pista importante del paradero de la momia del rey Sekhemjet. Es posible que esta chimenea, después del funeral de Sekhemjet, se convirtiera en el punto de acceso de los saqueadores. Puede que los saqueadores descubrieran la presencia de esta chimenea en la superficie, la limpiaran y que tomaran este atajo para llegar a la cámara funeraria. Para los historiadores es difícil determinar el momento exacto en el que profanaron la pirámide. Sabemos que la gente que saqueó algunas tumbas era la gente que las había construido. Pero esto puede significar que los ladrones entraron más tarde, cuando surgió la idea de que las pirámides estaban llenas de tesoros. El saqueo explica uno de los grandes misterios de la pirámide de Sekhemjet. Así que robaron la momia del faraón. Y su ajuar funerario lo extrajeron por la chimenea que hemos podido modelizar. No obstante, los saqueadores se dejaron algunas cosas al salir. Son pistas para los egiptólogos.
Uno de los hallazgos más intrigantes de la pirámide de Sejenjet es un tesoro de oro. Cuando el explorador Zakaria Goneim inspecciona la pirámide, encuentra 21 brazaletes de oro y un pequeño joyero con forma de concha de vieira. Son unos brazaletes preciosos, perfectamente pulidos y delicadamente tallados. Las joyas permiten a la arqueóloga reproducir un retrato de Sejenjet, el faraón desconocido de la dinastía III. Esto demuestra que había artesanos que no solo eran arquitectos, sino también auténticos artistas capaces de fabricar objetos realmente bellos. Estos tesoros dejan entrever cómo desarrolló el rey Sejenjet la economía de su país 2600 años antes de Cristo. Había control sobre los recursos de oro, posiblemente hasta el sur de Egipto y Nubia. Había una inmensa red económica en torno a la extracción de oro en minas, al transporte de este hasta el valle del Nilo y a la creación de magníficas obras de arte. Esto revela que existía una red económica con productos de lujo. El poder real de Egipto tenía la capacidad de aprovechar esa red para producir cosas increíbles. Estos tesoros se conservan hoy en día en el depósito del Museo de El Cairo. Alban Brice Pampou necesita más datos para definir el perímetro de esta pirámide sepultada. Ganando altura, cree que podrá entender mejor qué era esta gigante de arena. Se rodea de un equipo de especialistas en drones para escanear la zona. ¿Lo ve? Esta es la entrada. Vale. Lo que nos interesa no aparece aquí, pero hay una pared. Es una pared blanca enorme que rodea esta zona. Aunque la pared no aparezca aquí, debería estar. Vale. Piense que es casi toda esta área la que nos interesa. Vale, ¿dónde está la entrada? La entrada está ahí. Vale. Pues volamos y lo vemos. Sí, echemos un vistazo. El dron gana altura. Los expertos escanean la zona como si se tratase de una radioscopia. Se van a analizar los resultados obtenidos en el ordenador y a añadir las tomas del dron a los datos digitalizados por el escáner. El resultado será un modelo 3D más completo. ¿Cuál sería entonces el proyecto del rey Sejenjet cuando ordenó erigir su última morada 2600 años antes de Cristo? Para hacerse una idea de cómo pudo haber sido su tamaño y su volumen, solo quedan unos extraños bloques de piedra a la disposición de los egiptólogos. Lo que hay sepultado bajo la arena es el primer escalón de una pirámide escalonada. Y no es algo que encontremos en otros sitios. Es una pista importante para entender el proceso de construcción de las pirámides. Cuando Zakaria Goneim descubre esta misteriosa pirámide en 1954, mide 8 metros de alto. Hoy en día ya no se excava ni se visita la pirámide, sino que sigue desapareciendo poco a poco bajo la arena. Todo lo que podemos ver son algunas hileras de piedras. Estos bloques tienen una inclinación de 15 grados hacia adentro. Y justo así es como se construyen las pirámides escalonadas, con exactamente el mismo ángulo y la misma posición. De hecho, la técnica de construcción es muy parecida, prácticamente igual a la usada en la pirámide de Zoser, aquí al lado. El proyecto de Sejenjet habría sido, por lo tanto, construir una pirámide escalonada como la de su predecesor, el faraón Zoser. Para entender mejor cuál era el objetivo de Sejenjet, tenemos que irnos unos cientos de metros al norte. Allí se alza la primera pirámide de la historia de la humanidad. Ningún otro rey pudo igualar la visión de Zoser ni el alcance de su proyecto arquitectónico en cuanto a innovación, espacio ritual y combinación de ideas antiguas y modernas. Zoser fue verdaderamente único. Zoser es el faraón que introduce a Egipto en una nueva era, la de las pirámides, los primeros grandes monumentos construidos en piedra tallada. Una pirámide escalonada es la primera encarnación de las grandes pirámides de Egipto. Antes hacían una tumba de un solo nivel llamada mastaba, que es la palabra árabe para banco, simplemente es una plataforma rectangular.
Mientras que las mastabas se construían con ladrillos de adobe, fáciles de fabricar y ligeros de transportar, los egipcios revolucionan la arquitectura cuando comienzan a erigir pirámides de piedra 2600 años antes de nuestra era. Pero en la dinastía tercera, Djoser, el predecesor de Sejenjet, decidió que iba a ser una buena idea construir otro nivel y otro nivel y otro nivel, y fue una revolución arquitectónica. Pero también una revolución cultural y religiosa. Generó un cambio fundamental en la manera en la que se enterraban a los antiguos reyes egipcios y muestra que las concepciones sobre la vida después de la muerte estaban evolucionando. Está hecha de escalones, así que realmente es una escalera al paraíso. Refleja la idea de ascensión al cielo. Según las creencias de los egipcios, la pirámide permitía al faraón acceder a la vida eterna. Y le permitía llegar al más allá de forma segura y tener funciones muy diferentes, como la de ayudar al dios del sol a luchar contra las fuerzas del mal. Podía llevar una placentera vida después de la muerte como el resto de mortales. Es una escalera enorme que le permitía subir al cielo. Una vez arriba, podía volver a bajar. Y esta era una creencia muy importante para los egipcios porque para ellos el rey no se queda ahí, puede volver. Es un círculo de eternidad, subir, bajar, subir, bajar. Este diseño de tumba requiere una técnica desconocida antes de la dinastía tercera. Una pirámide escalonada está formada por capas, dispuestas un poco como las capas de una cebolla, como un sistema de contrafuertes. Están inclinadas y las capas descansan sobre el macizo interno de la pirámide. Una técnica arquitectónica completamente nueva que consiste en inclinar las piedras hacia el centro del monumento con un ángulo de unos 15 grados. De esta forma, los bloques descansan sobre el corazón de la construcción. La disposición de los bloques inclinados de esta forma es lo que se conoce como la técnica de las capas inclinadas. El objetivo es conferir más resistencia a la estructura para aumentar su estabilidad. Inspirado en el de su predecesor, Sejenjet habría desarrollado un proyecto incluso más ambicioso que el de Djoser. Esto podría explicar su falta de resistencia con el paso del tiempo. Hoy, el arqueólogo Basil Dobrev ha tenido que buscar en la arena los vestigios de lo que parece ser el primer escalón de la pirámide. Aquí tenemos piedras del primer escalón de la pirámide de Sejenjet y se nota la inclinación. Y sobre todo se aprecia que los bloques que utilizó eran en comparación un poco más grandes. Djoser empleó bloques un poco más pequeños, más bien como unos ladrillos grandes. Poco a poco se dieron cuenta de que cuanto más grande era el bloque, más rápido iban porque ocupaban más espacio. El faraón Sejenjet quiso, por lo tanto, replicar el modelo de su predecesor Djoser. No obstante, con el paso de los años, las técnicas de los constructores evolucionaron y los egipcios entendieron las ventajas de trabajar con bloques más grandes. Gracias a ellos podían construir más rápido y más alto. Si el arquitecto hubiera podido continuar su trabajo, la pirámide se habría elevado y podría haber alcanzado la altura de 70 metros. Tener solo el primer escalón transmite una sensación casi frustrante de lo que podría haber sido. Mientras que la pirámide de Djoser mide 62 metros de alto, la de su sucesor Sejenjet debería haber alcanzado los 70 metros y 8 niveles de escalones. Entonces, ¿por qué esta pirámide ha quedado reducida a un montón de arena? ¿Se cometieron errores durante su construcción? ¿O puede que no eligieran bien el lugar? Este modelo 3D nos revela la forma de lo que queda de la pirámide. Que el faraón escogiera este lugar tan particular no es casualidad. Realizaron una especie de experimento sobre las capas del suelo o tal vez lo sondaron. Eso sí, puede que toda la zona de las pirámides se usara para otros monumentos previamente. Saqqara ya era un lugar muy sagrado, una necrópolis utilizada por personas importantes del Imperio Antiguo, y era un terreno conocido por los arquitectos del rey para la construcción de tumbas. Los antiguos egipcios tenían que encontrar un equilibrio entre las inquietudes religiosas sobre dónde construir una pirámide y entre las inquietudes geológicas, dónde era el mejor lugar en lo que a estructura se refiere. Es decir, que fuera un terreno lo suficientemente sólido, y no siempre daban en el clavo.
El faraón y su arquitecto tenían que elegir, por lo tanto, un lugar capaz de soportar un mastodonte de miles de toneladas. ¿Tomarían una mala decisión? Al examinar en detalle la naturaleza de esta roca, se aprecia que la piedra caliza es margosa, es decir, estratificada, seguida de capas de arcilla. Al final, la elección de este lugar provocó daños que quizá no habrían podido predecirse en aquella época. Por lo tanto, el terreno por el que optaron no era el más adecuado para erigir un monumento tan imponente. Pero hay otros criterios aparte de la elección del terreno que influyen en la selección del lugar para construir una pirámide. Esta inmensa construcción también es un instrumento político para el rey. Es imperativo que sea visible desde la capital, Memphis. La idea era ser visto, hacer una declaración al mundo. Así que la ubicación de la pirámide debía ser prominente. Un último criterio fue determinante para la construcción de este monumento. También se habrían planteado la pregunta de si la piedra de la zona era adecuada para abastecer toda la piedra necesaria para la construcción dentro de una distancia razonable. En el año 2600 a.C., los canteros extraían los bloques de piedra caliza en el propio lugar, mientras que la cámara funeraria de Sejenjet y las galerías subterráneas se excavaron directamente en la roca. El edificio exterior se construyó con piedras calizas de 50 centímetros. La mayor parte de la piedra caliza utilizada provenía del propio emplazamiento de la pirámide. Abrieron canteras cerca de esta y extrajeron la piedra de ahí. Los arqueólogos han descubierto canteras a 3 o 4 kilómetros al noroeste del emplazamiento de la pirámide de Sejenjet. De ellas, extrajeron bloques que pesaban cientos de kilos. Los bloques seguramente los llevaban en trineos formados por una especie de patines que acababan en una pequeña curvatura delante. Estaban dispuestos de dos en dos, con travesaños para unirlos, y sobre el trineo se colocaba el bloque y se ataba a él. Esta especie de trineo sobre el que colocaban los bloques lo arrastraban los obreros por la arena con ayuda de cuerdas. Decenas de hombres podían mover sin dificultad los bloques que formarían la pirámide de Sejenjet. ¿Cómo podían subir luego los egipcios las piedras hasta tan arriba para erigir una pirámide que debería haber alcanzado los 70 metros de alto? En la cara oeste de la pirámide de Sejenjet se encontraron vestigios de una rampa de construcción. Una rampa de construcción es una estructura que permitía elevar el suelo conforme iba progresando la construcción de un edificio. Por desgracia, los vestigios de esta rampa están sepultados en la arena. Estos vestigios, descubiertos durante la excavación de Zacarías Goneim en 1950, no eran nada comunes, ya que, por lo general, una vez que la pirámide estaba terminada, se quitaban las rampas. Estos restos que dejaron en la pirámide sepultada de Sejenjet proporcionan la llave a uno de los secretos mejor guardados de la construcción de edificios en el antiguo Egipto. Construida en el exterior, alrededor de la pirámide, permitía transportar las piedras desde la base hasta la cima del monumento. Lo esencial para poder mover las piedras es haber allanado el camino. Así que lo más importante era preparar la superficie del desierto para poder transportarlas. Verter aceite en la tierra entre los tiradores y los patines favorecía el deslizamiento de los trineos. Cargaban con los bloques por la rampa tirando con las manos. ¿Quiénes fueron los obreros que construyeron la pirámide de Sejenjet? ¿Cuántas personas participaron en este extraordinario proyecto? Hay que imaginarse una obra repleta de miles de obreros en la meseta desértica de Saqqara. Estaban organizados en equipos, cada uno tenía su función, como talladores de piedra, transportistas que las traían. Los dirigían sacerdotes. Había 5 grandes grupos de sacerdotes que organizaban todo el trabajo de la obra. Algunos sacaban los escombros, otros traían y trabajaban la piedra fina, otros tallaban el lecho de roca, los canales, los pasadizos y las cámaras funerarias bajo la pirámide. Gracias a varios estudios recientes, hemos podido conocer mejor las condiciones de trabajo de los hombres que construyeron un monumento destinado a perdurar toda la eternidad. Hablamos de una especie de grupos de trabajo de élite que están bien atendidos y que incluso tienen una relación estrecha con el rey. ¿Se aplicaría eso también aquí a las galerías subterráneas de la pirámide de Sejenjet?
No lo sé. Tienes que querer mucho al rey para estar aquí picando piedra en estos pasillos y pequeños compartimentos. Mark Glenner ha estudiado las condiciones de trabajo de los constructores en las pirámides de Giza. Por lo general, eran ingenieros cercanos al rey. Pero aquí abajo, enfrentándose a las dificultades del subsuelo, podría tratarse de otra mano de obra. Había obreros egipcios, pero también había prisioneros traídos de tierras extranjeras para obligarlos a trabajar en la obra del rey. Es muy posible que los trabajos más arduos de la construcción se impusieran como castigo a prisioneros o a convictos. Un trabajo difícil y minucioso que duró muchos años. Los constructores seguían un plano creado por el arquitecto del rey. Continuamos nuestra investigación. Mark Glenner está recorriendo las galerías cuando se topa con una magnífica pista que dejaron hace 4.600 años. Mirad. Es una vasija de barro cocido. Seguro que tuvo que dejársela aquí alguno de los obreros. Servía para meter cosas, como mortero o agua. Probablemente los hombres estaban picando la roca para abrirse paso por la galería. Y ¡pum! De repente se detiene su trabajo. Para el arqueólogo americano, hemos dado con una prueba de que los trabajadores tuvieron que detener la construcción de la pirámide de repente. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Esta es la pregunta que se hacen los egiptólogos, quienes aún no disponen de mucha información de la pirámide sepultada. Para saber más, tenemos que explorar la cámara funeraria del rey Sejenjet. Aquí está. Impresionante. Mirad esto. Otro misterio de un sarcófago real vacío. No es el único, pero desde luego que es uno de los más extraños. Un monolito de alabastro de varias toneladas, increíblemente traslúcido. No se cierra por arriba como la mayoría de los sarcófagos de Egipto, sino por una trampilla. No es nada habitual encontrar un sarcófago cerrado de esta forma. La tapa cuenta con unos huecos en la parte superior por los que se meten unas cuerdas para bajar y subir la trampilla. Nunca había visto ninguno como este. Creo que solo hay uno, el de Sejenjet. Es el sarcófago tallado en piedra más antiguo que conocen los egiptólogos. No lo pusieron ahí por casualidad, como nos muestra el modelo 3D. El sarcófago debe estar en el centro, justo debajo de la punta de la pirámide, el lugar más poderoso. Situada exactamente debajo del vértice, es decir, de la cúspide de la pirámide, esta embarcación al más allá acompañaba al soberano en su viaje después de la muerte. Se consideraba una especie de embarcación que permitía al rey momificado que yacía dentro básicamente acceder al cielo. Es una especie de barca que en realidad permite navegar hacia el mundo de los dioses. El sarcófago era una especie de mini pirámide, en el sentido de que era otra máquina de resurrección. Encerraba el cuerpo protegiéndolo. De hecho, era una tumba en miniatura que contenía el cuerpo de la momia y que la ayudaba a proseguir su viaje al más allá. Si los arqueólogos no encontraron la momia de Sejenjet dentro del sarcófago, es porque tuvo que parecerle muy interesante a los saqueadores, no tanto por el cuerpo del rey, sino por los tesoros que podía contener. Lo que ocurrió fue que los egipcios excavaron túneles para acceder a las cámaras funerarias, cogieron todos los tesoros que había dentro y, de hecho, desmantelaron por completo a las momias para recuperar las joyas con las que estaban enterradas. ¿Cómo sería la momia del rey Sejenjet? Sabemos que los egipcios ya dominaban el arte de la momificación en la dinastía III. La momificación estaba en sus inicios. Ya sabían momificar un poco, conocían métodos. El hecho de vivir en un lugar muy seco y caluroso ya les ayudaba a alcanzar un buen estado de momificación. Pero lo que ocurrió fue que, en el Imperio Antiguo, progresó el arte de la momificación porque por fin consiguieron conservar cuerpos que aparentemente estaban muy bien, de hecho bastante funcionales. Pero, ¿cómo podemos demostrar esto? Ese es el verdadero problema de
de esta época. Las tumbas eran visibles. Los egipcios sabían que había tesoros dentro y hubo una barbaridad de saqueos. Y todo esto a pesar del sistema de protección que presenta la trampilla de este sarcófago tan particular. ¿Por qué decidieron hacer el féretro del rey con este tipo de mármol? El alabastro fue utilizado por la monarquía egipcia prácticamente en todos los períodos de su historia, pero especialmente en la época del Imperio Antiguo. Es muy probable que esta piedra fuera la favorita precisamente por su aspecto blanco, liso, brillante y translúcido que puede recordar a la luz del sol. ¿Cómo pudieron transportar este monolito tan imponente 30 metros bajo tierra? Hay múltiples razones por las que pensar que el alabastro de este sarcófago procede de la cantera de Hatnub. Hatnub se encuentra en el Egipto Medio, a cientos de kilómetros al sur. De esta cantera extrajeron un monolito que llevaron hasta la pirámide. Una vez en la meseta de Saqqara decidieron darle forma con cuidado, para así evitar dañar el sarcófago durante el traslado. Frank Monnier examina cuidadosamente el interior del sarcófago. Ha descubierto unas marcas muy sutiles que sugieren cómo pudo ser tallada esta pieza tan única. El sarcófago fue vaciado por completo a través de esta trampilla. Excavaron y tallaron dentro. Es curioso porque las marcas como estas son muy poco comunes. Todavía se ven las marcas que dejaron los tubos, sin duda de cobre. Es decir, excavaron utilizando una especie de brocas tubulares. El método es idéntico al de un sistema de perforación. Una operación que requirió cientos o incluso miles de horas de trabajo. Lo giraban poniéndole arena abrasiva en el extremo, y cuando frotaban la arena contra el monolito, desgastaban la piedra, lo que hacía que se desprendieran algunas partes. Hay otro detalle del sarcófago que advierte Mark Lehner durante su exploración. Nos va a permitir descubrir por qué esta pirámide quedó inacabada. A esta pieza le pasó algo. Se pueden ver grietas. Cincelaron toda la grieta y luego le pusieron parches que cortaron para que coincidieran exactamente con la fractura. Esta reparación, visible a la luz de neón, indica que algo se rompió. Al analizarlo más en detalle, el arqueólogo observa que en la restauración no se tuvo tanto cuidado. Mirad esto. Qué curioso. Todo indica que lo terminaron muy rápido. En la parte trasera del sarcófago se pueden ver marcas de martillo donde pusieron los parches. Y aquí abajo es donde pararon. Intentaron dejarlo lo más bonito que pudieron. Y es bonito, pero sí, con prisa. Pasaba algo. Algo no iba bien. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué pararon la construcción de la pirámide de Sejemjet de repente? Sabemos que todo proyecto de construcción de pirámides consistía en probar y equivocarse. Así que es seguro que aquí también se toparon con muchos problemas. Creo que el mayor problema fue el tiempo. Y parece que a Sejemjet se le acabó y nunca la terminó. Sejemjet es un rey del que no se conocen las fechas exactas de su reinado. Pero sí sabemos que habría sido muy corto. Puede que de solo 6 años. Así pues, Sejemjet tuvo que morir antes de que terminaran de construir su monumento de eternidad. Desde luego, la muerte prematura del rey podría haber sido una razón válida para que los arquitectos dejaran de construir. Su reinado debió de ser corto y ningún heredero querría tomarse las molestias de terminar la pirámide, aunque quizás sí que estuvieron dispuestos a darle un entierro decente. Uno de los grandes misterios de la pirámide de Sejemjet es por qué nadie intentó terminarla nunca. La movilización de todo un pueblo, los miles de obreros y su entusiasmo no bastarían para completar la obra del rey descendiente de Djoser. Pero ya que la pirámide era lo que le garantizaba la vida eterna al faraón, los constructores insistieron en edificar espacios de almacenamiento para conservar las provisiones necesarias para pasar al más allá. El escáner y la modelización son herramientas poderosas al servicio de los egiptólogos. Este modelo 3D nos descubre la arquitectura de estas galerías que la arqueología tradicional nunca habría conseguido. Navegando por la imagen,
se distinguen galerías muy poco rectilíneas. Lo interesante de lo escaneado es que, si lo comparamos con los planos ya existentes, estos planos existentes resultan ser versiones idealizadas del monumento. Aquí vemos que están un poco torcidas, que estos nichos no están realmente situados el uno enfrente del otro, mientras que en los planos se representan simétricamente, pero es interesante porque nos enseña también las imperfecciones, todos los pequeños defectos indetectables en los planos. Gracias a estos datos, el científico va a poder publicar planos nuevos y más exactos, algo que ningún arqueólogo había logrado hasta ahora. La pirámide de Sejemjet parece estar maldita, ya que el descubrimiento de Zacarías Goneim se va a volver en su contra. Lo acusaron por error de robar antigüedades. Esta acusación provocó su destierro de las filas de los científicos de la comunidad egiptóloga. Le prohibieron de por vida que ejerciera su profesión. Imaginaos la tragedia que supuso para este hombre. Se tiró al Nilo y se suicidó. Fue muy triste. Pasó poco después del descubrimiento. Así que esta historia está teñida de un poco de tristeza. Es increíble que nadie haya vuelto a excavar este complejo. Deja una extensa construcción con importantes descubrimientos para los futuros egiptólogos. Al final, el complejo de Sejemjet es prácticamente tan extenso como el de Zoser, el complejo vecino. Solo nos queda imaginar la envergadura de los potenciales descubrimientos que quedan por hacer en este lugar. Esperamos que en el futuro alguien reanude su trabajo. Hace 4.600 años, los constructores de pirámides decidieron construir las tumbas de los faraones en piedra tallada para que duraran toda la eternidad. La historia les ha dado la razón. Muchos monumentos han desafiado al tiempo, pero ningún texto explica las técnicas de construcción de estas moradas de eternidad. Esta pirámide inacabada, mejor que ninguna otra, nos permite desvelar los secretos de construcción de las primeras pirámides de la historia. Ningún rey de la tercera dinastía logró erigir una pirámide después de Zoser, comenzando por Sejemjet. Fue el primero en intentarlo y fracasó. Desde la de Zoser no se construyó ninguna pirámide hasta que el gran rey Snefru investigó y consiguió los avances que hicieron posible la gran pirámide de Keops. La pirámide de Sejemjet, aún prácticamente inexplorada, sigue bajo la caliente arena de Saqqara.